Lobos, bienvenidos al segundo episodio de Aprende con la Ibero. El día de hoy platicamos con el doctor Alejandro Guevara Sangiles, académico del Centrus y experto en economía ambiental y desarrollo sustentable. Hoy charlamos sobre la sequía que padece nuestro país y qué se tiene que hacer para contrarrestarla. Vamos a ello. El día de hoy vamos a platicar sobre la escasez de agua que se está viviendo no solo en la Ciudad de México, sino en muchas urbes del país. Pero la primera pregunta sí la vamos a centrar más en la Ciudad de México. De acuerdo. De acuerdo con una nota publicada por el portal de prensa de la Ibero, la Ciudad de México pierde en fugas entre el 40% y el 50% del agua disponible. ¿Qué tiene que hacer el gobierno de la ciudad para resolver esta situación? ¿Y cree que se pueda solucionar en el futuro inmediato esto? El problema de las fugas es un problema complejo porque, en primer lugar, hay que ver la magnitud del problema. Imagínense por un segundo que ustedes recorren todo el litoral de la República Mexicana, los 12,000 kilómetros del litoral. Ese es el tamaño de la distancia de tubería que existe en el subsuelo de la Ciudad de México para abastecer de agua. Entonces son 12,000 kilómetros. Por lo tanto, se pueden dar una idea de la gran magnitud del desafío que representa esto. Sin embargo, existe tecnología inteligente, incluso alimentada con inteligencia artificial para detectar las fugas. Incluso hay a la fecha una tecnología que autorrepara algunos ductos. Es un tema, sin duda, de recursos económicos y, por otro lado, es un tema de voluntad política. A diferencia de lo que vemos, y ahora que estamos en el ambiente electoral, ustedes ven que están arreglando banquetas, levantan, abren banquetas, arreglan caminos. La obra en las tuberías tiene dos inconvenientes. No se ve y, por lo tanto, es difícil venderla políticamente. Y por otro lado, suele ser cara. Entonces, esos dos factores son importantes para entender esto. Bueno, siguiendo sobre esta línea de las sequías que se están presentando en el territorio nacional, el 70% del país presenta esto, sequía y niveles bajos en las presas que dan abasto a la población. ¿Qué está haciendo el gobierno federal o qué podría hacer el gobierno para contrarrestar esta situación que ya es una preocupación primordial de la población? Ok. Al igual que en el caso anterior, tenemos tecnología para poder paliar el efecto de la sequía y sobre todo de la evaporación de las presas. Y hay tecnología que no es demasiado sofisticada, tan sencilla como llenar las presas con bolitas de plástico negro. Sí, las he visto. Para que no se evapore el agua. Pero el problema no es... ¿Qué es lo que podría hacer el gobierno? Primero, yo creo que hay que empezar por saber cuál es el diagnóstico. El agua de la cual se abastece la población, la industria y la agricultura en México, mucha de ella viene del subsuelo. De hecho, la mayor parte del agua de la que se abastece la Ciudad de México es del subsuelo. Y cuando nos ponemos a explorar cómo se utiliza esa agua, es muy interesante saber, porque últimamente ha habido muchos artículos periodísticos señalando culpables. Y en realidad, tan solo el 10% del agua de los subsuelos es utilizada por la industria, 13% por los hogares y el 77%, más de 3/4 partes, por la agricultura. Y uno diría, ¿por qué sucede esto? En parte sucede por dos cosas, y ahora sí entro desde el ámbito de mi profesión, de la economía. El agua que utilizan los agricultores de riego no tiene un precio, no tiene un costo. Solamente se costea, digamos, o se cobra la energía utilizada para mover esa agua, para bombearla, y esa energía está subsidiada en un 50%. Es la famosa tarifa 09. Entonces, déjenme mostrar, por ejemplo, una gráfica. Fíjense la gravedad del asunto. 100 de los 188 acuíferos más importantes de México están sobreexplotados. Y fíjense cómo todo esto surgió a partir del 81 y esa tendencia ha sido creciente hasta nuestros días. La mayor parte de los acuíferos sobreexplotados o gravemente explotados o están en el altiplano central, donde está la mayor parte de la población, o en las partes de alta productividad agrícola. Es decir, son
Y acuíferos están muy sobreexplotados, y en parte porque la energía para sacar el agua está subsidiada. Y uno diría, bueno, esto a largo plazo es una política, es un típico ejemplo de política con efectos perversos. ¿Qué significa efecto perverso? Que la aspiración con la cual diseñaste la política logra el resultado contrario al que esperabas a largo plazo. Y aquí hablamos del tema de sustentabilidad. Porque si tú sobreexplotas un acuífero, a largo plazo va a haber intrusión salina, es decir, vas a explotar agua con sal, vas a irrigar los campos con agua salina. Entonces, de repente, lo que eran vergeles muy fructíferos y frondosos se van a convertir en salinares, en desiertos. Sí, incluso hubo un caso, ¿no? Hace poco en la comarca lagunera, ¿no? Donde incluso se detectó agua con arsénico, ¿no? Agua con arsénico y agua salada, con lo cual pues, vuelves desierto lo que era. Entonces, la política estaba diseñada para aumentar la productividad y a largo plazo genera una caída profunda. Y uno diría, bueno, ¿qué podríamos hacer? Igual podríamos quitar el subsidio, pero entonces aquí entra un dilema interesante. Si quitamos el subsidio a esos agricultores, pues esto va a generar un altísimo costo político y sufrimiento para aquellos productores. Sin embargo, se puede hacer de una manera interesante. Número uno, vale la pena mencionar, por cierto, esta es una gráfica muy, muy interesante. Esto se llama la curva de Lorenz, en donde nos dice cuál es el agua de riego acumulada que se provee y cuál es la población. Entonces aquí tenemos la población y en el eje de las Y es el porcentaje acumulado de agua que se concesiona para el riego de los acuíferos. Fíjense cómo el 10% de los agricultores que reciben riego más rico o que más recibe de agua, recibe más de la mitad del agua concesionada. Esto se agrava aún más porque el 70% de los agricultores ni siquiera recibe agua de riego. Quiere decir que el agua utilizada muy profusamente está concentrada en muy poquitos agricultores. Uno diría, bueno, ¿y qué tal si quitamos el subsidio? ¿Qué efecto tendría que quitar el subsidio? Pues tendría un efecto negativo del punto de vista político, sin duda, y mermaría a lo mejor la productividad de los agricultores. Pero ¿qué tal si el subsidio, en lugar de darlo en agua regalada y en electricidad regalada, se diera en tecnología ahorradora de agua, en tecnología de riego? ¿Qué efecto tendría? Pues el efecto que tendría sería que sin mermar la productividad, habría primero un cambio de tecnología en canal, es decir, en donde se inundan las parcelas, a una mayor tecnología de aspersión o de riego por goteo, sobre todo en las partes desérticas, en donde literalmente, si ustedes con muchísima precisión dirigen una gotita de agua al cultivo, van a tener una gran productividad con muy poca agua. Entonces, la idea es, si desacopláramos ese subsidio, es decir, por un lado, si no afectáramos la ayuda que se da a los agricultores, pero se la diésemos no en agua regalada y en electricidad barata para explotar esa agua, pues a nivel macroeconómico lo que sucedería es que una buena parte de los acuíferos que están sobreexplotados llegarían a su equilibrio. Es decir, donde la tasa de extracción fuese menor o igual a la tasa de recarga. Entonces eso sería una gran solución para el asunto. Ok, perfecto, doctor. Qué bueno que ahorita abordó el tema del uso del agua, porque hay reclamos en la opinión pública de que pues, las grandes empresas, los grandes agricultores son en gran parte responsables de la escasez de agua que sufre la población. Y hay gente que está diciendo que pues, no vale la pena hacer estos esfuerzos de no desperdiciar el agua porque ya la desperdician o la utilizan o la sobreexplotan más bien los grandes empresarios y los grandes agricultores. ¿Son ciertos estos reclamos que se están dando y realmente impacta poco en el ahorro de agua las acciones del pequeño consumidor? No. A ver, en primer lugar, es cierto que hay una distribución desigual del agua. Ya vimos que el problema no está necesariamente concentrado en las industrias, sino en la agricultura. De hecho, cuando nosotros hacemos un comparativo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030,
y calificamos a México en relación a todos los demás países del mundo, un área de oportunidad gigantesca para México es la utilización eficiente del agua. Somos de los países que mayor agua en el mundo desperdicia. Y estamos comparándonos con todos los países del mundo, o sea, lo cual significa que México, en esta realidad dual, que es un país donde tiene agua en abundancia en el sur, pero agua muy escasa en el centro y en el norte, utiliza mal esa agua. Y eso no debería ser. Por otro lado, no hay esfuerzo menor, no hay esfuerzo que no valga la pena. Porque si conjuntamos el esfuerzo micro a nivel de hogar o a nivel de persona y lo sumamos, en el agregado, pues eso da un volumen sumamente importante. Además, piensen ustedes, en una población de 130 millones de habitantes, el ahorro de 1 litro por persona al día sería un ahorro de 130 millones de litros al día, ¿no? Entonces, estamos hablando de que lo que es poco en lo micro se vuelve grande en el agregado, se vuelve grande en el agregado, se vuelve significativo en el agregado. Entonces, yo creo que hay como que varias frentes sobre los cuales debemos actuar. Sin duda, desde el punto de vista de la política pública, hacer una reingeniería de estos subsidios, de tal suerte que el agua se redistribuya hacia donde más es necesaria, cumpliendo con el derecho humano al agua, en cuantía y en calidad. Y por otro lado, en acciones a nivel micro, meso y macro para ahorrar el agua, sobre todo porque nos tenemos que adaptar a un futuro cada vez más seco en el país, ¿no? Con las tendencias de cambio climático, elevación de la temperatura promedio en el planeta, pues México está entre los trópicos, y los trópicos son el área del mundo en donde más se va a ver el impacto del cambio climático en términos de sequías. Entonces no hay esfuerzo mínimo, ese sería un mensaje. Bueno, qué bien que está tocando esto de una colaboración entre la sociedad civil y los gobiernos tanto locales y federales. Y quiero ya entrar a la cuestión del día cero. ¿Qué tiene que hacer los gobiernos y la población para evitar o al menos retrasar más la llegada del día cero, que sobre todo ha estado muy presente este fantasmita en la mente del capitalino? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que para poder platicar un poco y hacer una perspectiva, hay que entender que hay dos tipos de acciones que se pueden hacer. Las acciones de mitigación y las acciones de adaptación. En cuanto a mitigación, son todas estas acciones de ahorro de agua a nivel micro, meso y macro, ¿no? Desde lo que típico en las campañas, ¿no? Que cuando te rasures apagues la llave, que cuando te bañes pongas una cubeta y puedes reutilizar esa agua posteriormente, etcétera, etcétera. Esas son acciones de ahorro y mitigación. Pero ante la posibilidad de tener escenarios de temperatura cada vez más alta, mayor evaporación y tal, se pueden hacer otro tipo de acciones complementarias. Por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, desde hace 3 o 4 años, ha instaurado un proyecto de captación de agua pluvial. Y lo que hace es, en aquellos barrios marginales del oriente de la ciudad, donde no reciben agua ni en cuantía ni en calidad, instauran en los techos de las azoteas captadores de agua que canalizan y los llevan a un depósito en sus patios o en sus traspatios. Y eso lo que permite es que retrasa la demanda por agua al menos de 1 a 3 meses posterior al fin de la época de lluvias, con lo cual la demanda sobre las presas es menor. Y es un programa de relativamente bajo costo, y es un claro ejemplo de la colaboración entre la ciudadanía y el gobierno, porque no se pueden instalar esos sistemas sin el subsidio y el apoyo técnico del gobierno, pero tampoco sin la voluntad de las personas. Y la verdad es que las personas son las que más sufren en carne propia la escasez de agua. Por lo tanto, yo creo que es una feliz coincidencia en donde se reconcilia el interés social con el interés de las personas. Ok, perfecto, doctor. Algo ya para cerrar, algo que quiera compartirle, pues, al auditorio. ¿Cómo no?
pues para este tipo de problemáticas y otras muchos más que tengan que ver con temas ambientales, estamos a sus órdenes en el Centro Transdisciplinario Universitario por la Sustentabilidad, donde tenemos muchas ideas de cómo podemos hacer de esta sociedad una sociedad más justa y sustentable. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias. Fue un honor tenerlo aquí. Encantado. Y luego sigan al pendiente en nuestras redes sociales para seguir viendo más de Aprende con Libero. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.